Buenas tardes. Nuestro grupo, compuesto por Juan Diego Cabrera, Luis Guzmán y Arturo Parra, está encargado de resolver el siguiente problema. Elaborar un programa ejecutable que aproxime el perímetro de una ventana de Viviani, generada a partir de una esfera de radio 10 centímetros, empleando una suma de Riemann de la función subintegral que se obtiene para el cálculo de longitud de arco. Este programa debe permitir que el usuario ingrese la cantidad de subintervalos requeridos para la aproximación. Ahora bien, ¿qué es una ventana de Viviani? La ventana de Viviani, también conocida como curva de Viviani, es una curva algebraica cerrada en el espacio tridimensional, generada a partir de la intersección de una esfera y de un cilindro de radio mitad del de la esfera, y que pasa por el centro de la esfera. Como podemos observar en la representación gráfica adjunta, el cilindro queda insertado en una mitad de la esfera, generando la curva. Originalmente concebido como un problema de arquitectura, el concepto de curva de Viviani fue utilizado por el arquitecto Paul Landru para diseñar la cúpula del Museo Marítimo de Osaka. A continuación, se procederá a mostrar los cálculos utilizados para la realización del proyecto. Para este caso particular, la esfera que generará la ventana de Viviani tendrá un radio de 10 centímetros. Por ende, el cilindro tendrá un radio de 5 centímetros, la mitad, y ambas superficies estarían definidas según las siguientes reglas de correspondencia. La primera, una esfera de radio 10, y la segunda, un cilindro desplazado 5 unidades hacia la derecha y de radio 5. Se simplifica la expresión del cilindro, lo cual nos quedan las expresiones que se encuentran a la derecha. Ahora, para poder calcular la longitud de arco, se debe expresar la curva de forma paramétrica, por lo cual se pasan las coordenadas de rectangulares a polares. Utilizando la regla de correspondencia del cilindro, encontramos la expresión del radio. Como ya se obtuvo el radio en términos de un parámetro θ, se puede hallar x y y en términos del mismo parámetro. Como x va a ser igual a r coseno del ángulo, se obtiene que x va a ser igual a 10 seno del ángulo coseno del ángulo. Y como y va a ser igual a r seno del ángulo, y va a ser igual a 10 seno cuadrado del ángulo. Utilizando la ecuación de la esfera, se halla z en términos del parámetro θ, lo cual nos va a quedar que z va a ser igual a 10 coseno del ángulo. Para calcular la longitud de arco debemos utilizar la siguiente integral, que depende de la derivada de x, y y z con respecto al parámetro θ. Al calcular la derivada de x con respecto a θ, obtenemos que es 10 coseno de 2 veces θ. La de y con respecto a θ es 10 seno de 2θ. Y por último, la de z con respecto a θ es 10 seno de θ. Reemplazando los valores de las derivadas en la ecuación de la longitud de arco, obtenemos la siguiente expresión, la cual simplificada va a quedar que la longitud de arco va a ser igual a la integral de 0 a 2pi de 10 raíz de 1 más seno cuadrado de θ por el diferencial de θ. Ya que esta integral no tiene una antiderivada, es necesario emplear otro método de integración para obtener su valor. En este caso, utilizaremos el método de las sumas de Riemann, que consiste en dividir el área de integración en pequeños rectángulos para luego sumar sus áreas. La primera expresión representa la ecuación a utilizar para calcular las sumas de Riemann. La función que queremos integrar, en este caso f, evaluado en un ángulo θ sub i, será la altura de los rectángulos generados. La variación de θ nos dará la base de los rectángulos y se calculará restando los límites de integración y dividiéndolos para el número de rectángulos, que en este caso será 2pi sobre n. θ sub i se calcula sumando el primer límite de integración y la variación de θ por i. Para este caso queda 2pi por i sobre n. Por ende, la ecuación que debemos de resolver para hallar la región de integración es la que se muestra en la parte inferior izquierda, la cual será resuelta utilizando un programa en Python. Para el programa, primero tenemos n, que va a ser igual a un entero, representando a los subintervalos que el usuario va a ingresar luego, dependiendo de la precisión que deseen los resultados. Luego tenemos longitud de arco, que está representada por la variable arco, que por ahora va a ser igual a 0. Luego tenemos delta θ, que va a ser 2pi sobre n, y como se pone en el documento va a estar representado por el límite superior menos el límite inferior sobre n, y eso va a ser igual
a 2pi menos 0 sobre n, lo que va a dar delta teta es 2pi sobre n. Luego tenemos un for que lo que va a hacer es que repita estas dos líneas de código n veces, siendo n el número de subintervalos que el usuario va a ingresar. Y también va a hacer que i, comenzando en 1, vaya aumentando una unidad las veces que se repita el código. Para la primera línea de código que se va a repetir va a ser el ángulo, que va a ser igual a como se puede ver en el documento, va a ser igual al límite inferior más i por delta teta, y como a va a ser 0, el límite inferior va a ser 0, va a quedar nada más 2pi por i sobre n, y luego tenemos el argumento de la integral que se estableció anteriormente, que es igual a 10 por la raíz cuadrada de 1 más seno del ángulo al cuadrado por delta teta. Y este valor en cada repetición se le va a aumentar a la variable arco, que originalmente fue 0, y así va aumentando el valor. Luego tenemos este print, que lo que va a hacer es mostrar el resultado de la suma. Al correr el programa, como se puede observar, va a pedir un número de subintervalos, que en este caso vamos a poner 20, y lo que va a mostrar es el resultado con el valor aproximado de la longitud de arco de la ventana de Viviani.